Bienvenidos a Nueva York, el show que por 18 años se ha dedicado a resaltar las contribuciones culturales, sociales y artísticas de la comunidad latina en la Gran Manzana. Empezamos este episodio con la conversación de Carmen Bollosa con la reconocida periodista María Hinojosa acerca de la importancia de la comunidad inmigrante y de los mexicanos como fuerza de cambio. Luego hablaremos con Rose, una mujer trans, sobre su travesía para cruzar la frontera y entender mejor los retos a los que se enfrenta la comunidad LGTB y géneros no conformes. Y finalizamos en el Fashion Institute of Technology, en donde la curadora Tania Meléndez Escalante nos habla de los orígenes de Moda Hoy, la exhibición que reúne a diseñadores latinoamericanos y los latinos en la diáspora. Y ahora vamos con Carmen Bollosa y María Hinojosa. Tenemos una invitada fenomenal, una invitada que da muchísimas vueltas a toda la gente de los medios. Estamos con María Hinojosa. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Bienvenida a mi casa. Platícanos un poco de tu padre. Empecemos por ahí. Bueno, mi papá, que en paz descanse, era un soñador, de verdad. Imagínate, en Tampico, en los años 50, que él decía: yo quiero crear algo que ayude a la gente que es sorda para que escuchen. Mi mamá le dijo: pues vámonos a Estados Unidos, te están ofreciendo un trabajo en la Universidad de Chicago. Y mi papá se tira sin amor para los Estados Unidos. Era muy orgulloso de ser mexicano y dejar su país fue una llaga muy grande para él. Desde niña buscaste tu nombre, buscaste no ser invisible. Viajando siempre desde Chicago hacia México en carro, ¿no? Yo me daba cuenta que éramos un poco invisibles, ¿no? Los mexicanos en este país. Porque lo que pasaba es de que íbamos viajando, ¿no? En carro, y pasábamos a todas las gasolinerías, y ahí tenían pues los juguetes para los niños, y ahí estaban todos los nombres, ¿no? Mary y nada más. Nunca terminaban con María. Y era así como que, no, pues yo en este país no aparezco. Sí, además un nombre como ese que para México, bueno, de Todo Marías. el mundo era María y era tan lindo, o sea, que éramos tantas Marías que teníamos que tener apodos, ¿no? Para diferenciarnos, ¿no? Y mientras que aquí en Estados Unidos, invisible. Entonces tienes razón de que mi búsqueda era por esa visibilidad, porque yo decía, es que estamos en este país, tenemos el derecho de estar en este país, mi papá es ciudadano, él puede votar, pero ¿por qué no aparecemos en los medios? Entonces para mí siempre era como esa búsqueda de visibilidad, y creo que al final de cuentas mi papel como periodista ahora y como escritora es hacerlo visible. Lo que pasa es de que los latinos en Estados Unidos, o sea, somos el grupo de población que está creciendo más que cualquier otro grupo. Entonces, nuestra visibilidad ahora ya no es como una cosa como que vean, míranos, estamos aquí. Sino, si no nos miran, es un problema para los Estados Unidos. Se están es quedando. un problema para la democracia, para la economía, para las escuelas. Eso es la razón por la importancia de ser visibles. Me dio mucha melancolía escuchar los viajes de automóvil cruzando la frontera. Los viajes de automóvil cruzando México, los hice yo con mis papás tantas veces, mi tío Gustavo. Este viaje pisando la tierra de un país al otro y recorriendo México, que ahora pues es imposible. Sí, yo sé que eso es una realidad, ¿no? Como que, bueno, eso de meterme en un carro con mis hijos y mi esposo y viajar por México por días, lo pudiera hacer, pero me voy a sentir súper cómoda, ¿no? Entonces es como que, ok, esa parte de México se fue. Pero la verdad es que cuando yo regreso a México, hablando del pueblo, lo que a mí me da es vida. Yo miro a México y veo un país que está buscando democracia, donde miles de gentes aparecen en una protesta, por ejemplo, o reclamando, o en pro del gobierno, pero hay como una participación, ¿no? Me da mucha esperanza esa alegría por la vida que existe en México todavía. ¿Y la frontera? No, la frontera para mí es una llaga tan profunda, y ahora sí que nunca en mi vida pensé que yo iba a tener que reclamarle a dos gobiernos, a dos países, toda mi vida reclamando mi derecho en este país, respetar mi voz, ser presente, ser visible, buscar la justicia, principalmente en la cuestión de inmigración, que ha sido esencial en mi carrera.
y de repente encontrarme en México, una situación donde México, mi país, es partícipe de la deshumanización del inmigrante y del refugiado, cuando México siempre fue el país que decía bienvenidos. Y por tratar de buscar alguna justicia y hacer preguntas al gobierno mexicano de ahora, pues sí, una respuesta de sentirme agredida por mi mismo país, por el mismo gobierno. Por otra parte, muy aplaudida por el público. Pero para mí, híjole, mi preocupación frente al futuro en relación a la latinidad, la mexicanidad, los latinos en los Estados Unidos, es de que no podemos nada más terminar en ser orgullosos de quiénes somos, de nuestra identidad cultural, sino de ya aceptar que tenemos que ver sobre la justicia. La patrulla fronteriza en Estados Unidos es el proyecto legal, o sea, law enforcement, con el mayores números de dólares para ellos. En la mayoría, el Border Patrol, la patrulla fronteriza, mayoría latino y latina. Hispanos que están manejando esto. Entonces, ¿cuál es nuestro futuro? ¿Y cuál es el papel de México ante esto? México antes siempre era una respuesta ante los Estados Unidos, como que México hace lo que México quiere y ustedes no nos dicen, y ahora es así como que, no, pues creemos, vamos a cerrar la frontera, les vamos a ayudar a cerrar países, a un derecho humano internacional. Así es de que, bueno, ahora con mi papel de periodista reconocida en este país, yo entiendo que eso me lleva a tener que buscar justicia ante dos países y me siento bien. Muchísimas gracias, María. Te agradezco muchísimo esta conversación. Gracias a ustedes. Qué suerte han tenido de escuchar a María Hinojosa. Qué suerte he tenido yo hoy. Carmen Boullosa. Hasta la próxima. Y ahora vamos con Rose, una mujer trans, sobre su travesía para cruzar la frontera y entender mejor los retos a los que se enfrenta la comunidad LGTB y géneros no conformes. Tengo 28 años, mi nombre es Rose y vengo de Venezuela. Mi vida fue un poquito dura, pues, o sea, nos dieron en adopción a mi hermano y a mí. Mi hermano tenía 8 meses y yo tenía 2 años y las personas que me criaron tenían 11 hijos. Yo misma me he como que he tratado de curar, pues, de todas esas cosas, porque cuando estaba más pequeña yo sí me preguntaba como que ¿por qué mi mamá me regaló? Pues no conozco a mi papá biológico, no sé quién es, o sea, no sé quién es ese sujeto. O sea, si tú ves una perra que le quitan a su hijo y esa perra hace todo lo imposible por recuperar a su hijo, ¿cómo una madre, un ser humano va a abandonar a un hijo así? O sea, son muchas preguntas que te hace, tantas cosas día a día, que poco a poco lo vas superando, o sea, se supera, todo en esta vida se supera. Bueno, desde que he estado chiquita, siempre en mi infancia, o sea, yo he sido la persona que tú ves ahorita, siempre he sido una persona que tengo bien claro lo que soy. O sea, yo digo que soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre porque yo desde que soy niña, desde que tengo uso de razón,
Toda mi vida siempre me han gustado los hombres, me gustaba jugar con las muñecas, me gustaba la ropa de las niñas. La reacción de mi mamá y mi papá al principio cuando ellos vieron eso fue un poco difícil, fue un poco dura, pero al final del día, o sea, terminaron aceptándome porque esto es lo que yo soy y nadie lo puede cambiar, o sea, no. Yo empecé a trabajar en Venezuela cuando tenía 18 años. Después de los 19 yo monté un salón chiquitico de peluquería, pequeñito, lo monté y después duré como un año ahí. Y como, o sea, la economía estaba súper baja, no me estaba yendo tan bien, decidí emigrar y fue donde me fui a Perú. Ahí viví 5 años y después decidí venirme acá a Estados Unidos en busca de un mejor futuro, de una buena vida, todo. Decidí venir acá como porque aquí es el sueño americano, dicen que a uno le va súper mejor, también buscando por mi seguridad, porque a veces en mi país o en otros países donde he estado, por ser trans y todo eso, siempre hay como que burlas, se meten con nosotras y todo eso, entonces como aquí nos respetan más. Bueno, las violencias que recibimos diario, o sea, son infinitas y son de personas que tú dices, wow, ¿qué onda con esta persona? Pero, o sea, yo como te digo, yo a esas personas yo no le hago caso, yo sigo mi camino sin mirar como los caballos así. Con todo el viaje que yo hice hasta acá, de verdad que yo quedé un poco traumada. Me llevé 5 meses. 5 meses y fue duro para mí, o sea, porque toda esta travesía yo me vine, o sea, por carretera, o sea, atravesar cada país, pasar por cada cosa. Es horrible de verdad que uno, o sea, hay que tener, o sea, guáramos, como quien dice, para pasar todo eso. Es muy duro. Bueno, cuando pasé la selva vi personas muertas, tiradas, personas ya descompuestas y para mí eso fue horrible porque yo nunca en mi vida había visto personas así muertas y yo, o sea, fue muy duro. Y viendo personas pasar trabajo, viendo personas a veces morirse, fueron, o sea, son muchas cosas que de verdad es horrible, es horrible. Primero yo había pasado ilegal. Acá, horrible, porque yo estaba desesperada, yo no me quería quedar por allá, porque, o sea, la seguridad era horrible, de verdad. Y yo había pasado ilegal y me había agarrado migración y me devolvió. Después me volví a entregar por Matamoros y me devolvieron. Y después me volví a entregar por Juárez y me dejaron y ya aquí estoy. Mejor grabamos aquí afuera porque adentro se van a ocupar en el salón, entonces ya mejor está aquí afuera. Ajá. Bueno, y te sigo comentando sobre mi travesía. Conocí a muchas personas buenas, también fue un poquito duro porque como en todos los países, pues hay personas buenas y malas y a veces sí como que sentía rechazo por mi nacionalidad, por ser una persona trans y todo eso, entonces sí. Hubo de todo en esa trayectoria, pero o sea, fue algo de aprendizaje. Entonces me sentí feliz cuando ya me dijeron, o sea, me dieron el pase que sí podía entrar acá y que todo mi esfuerzo sí valió la pena y que nada fue en vano. Eso fue el momento como que más feliz de mi vida, como que wow, lo logré. Bueno, cuando llegué a Nueva York fue un poquito así como que fuera de onda, me sentía así como que un poquito extraña porque para mí todo era nuevo, nunca había venido a Nueva York. Sí lo vi súper lindo y todo eso, al principio sí me dio como que un poquito de depresión porque a la final tengo amistades aquí pero no tengo familia, no tengo a las personas como que más allegadas hacia mí, que yo diga, mira, bueno, estoy con esta persona que es la que yo amo, es la que me entiende, y me tocó como que un poquito duro porque estoy sola pues acá en este país. La verdad que a mí no me gustaría quedarme viviendo aquí. A mí sí yo quiero trabajar aquí, echarle pierna, esforzarme bastante, pero yo quiero comprarme mi casa en Venezuela, ayudar a mi familia, y realizarme como todo ser humano porque tiene sueños y prioridades, entonces yo también quiero lograrlo y hacerlo realidad. Yo soy estilista. Me encanta lo que es el cabello o sea, planchar, secar, todo tratamiento de personas. Y también me encanta el estilismo de perritos, de mascotas. Me encantan los gatos, los animales, los perros. O sea, hago grooming y también hago estilismo de humanos. Ay, yo le diría a las personas que no le hagan caso, que sean felices, que sigan su vida, que hagan oídos sordos, que no vean a nadie que los quiera, o sea, hacer chiquitos, que no dejen que nadie apague sus sueños, que sigan adelante y que luchen y luchen y luchen hasta que logren todo lo que quieran en la vida y que no dejen que nadie los apague.
Y finalizamos en el Fashion Institute of Technology, en donde la curadora Tania Meléndez Escalante nos habla de los orígenes de Moda Hoy, la exhibición que reúne a diseñadores latinoamericanos y los latinos en la diáspora. Mi nombre es Tania Meléndez Escalante, soy curadora senior de educación y programas para el público en el Museo del Fashion Institute of Technology en la ciudad de Nueva York. La exposición Moda Hoy se concentra en diseñadores que están activos actualmente y que han trabajado durante el siglo XXI. Tenemos una pequeña sección que está dedicada a diseñadores que surgieron en el siglo XX y que saltaron a la fama en esa época. Algunos de ellos todavía están activos, como María Cornejo, pero el corpus de la exposición es moda del siglo XXI y tenemos diseñadores de muchos países de América Latina, diseñadores que están basados en los Estados Unidos, que nacieron ya en los Estados Unidos, pero de herencia latinoamericana. Y esta exposición la empezamos a pensar hace como 3 años y lo que sucedió fue que fuimos en un viaje de investigación a la Ciudad de México a explorar la cultura culinaria y la cultura de moda de esta ciudad, y al terminar el viaje estábamos súper emocionadas y dijimos, necesitamos una exposición de moda latina y latinoamericana, y pues aquí estamos. Cuando empezamos la curaduría de Moda Hoy, nos preguntamos si debíamos organizar la exposición cronológicamente o por países, pero nos dimos cuenta que eso era un tanto como que no le hacía justicia a los diseñadores. En 20 años no había habido una exposición que viera a la región en su totalidad, y entonces decidimos organizar la exposición a través de diferentes temas. Tenemos una sección en política, por ejemplo, donde estos diseñadores latinoamericanos son súper contestatarios y no tienen miedo a poner el dedo en la llaga de temas pues, controversiales. Y nos dimos cuenta de que hay unos pocos nombres que tienen mucha visibilidad, pero que hay muchísimos diseñadores en la región que merecen ser representados. Viendo el trabajo de los diseñadores, empezaron a surgir temas que nos dimos cuenta que le interesaban a distintos diseñadores sin importar el tipo de moda que hacen, ¿no? Si hacen moda para los jóvenes o moda para ir a eventos especiales, aún así había coincidencias en sus intereses, en las ideas, en la complejidad de sus propuestas. Tenemos a gente como Oscar de la Renta, que fue el presidente del CFDA de los Estados Unidos. Y al mismo tiempo tenemos todos estos diseñadores, algunos muy importantes en Estados Unidos o en Europa y otros muy importantes en sus diferentes países. Y subrayando la importancia de todos estos diferentes centros, ¿no? Medellín es un centro de moda, la Ciudad de México es un centro de moda, como lo son Nueva York o como lo son París, y esa es parte también de lo que estamos aquí compartiendo en la exposición. O tenemos la sección de género, en donde también hay fuertes cuestionamientos de qué es lo femenino, de qué es lo masculino y de cómo estas ideas reprimen o bueno, son celebradas dependiendo de la perspectiva de cada uno de los diseñadores. Como curador eres como el papá de tu exposición y a todos los quieres. Pero hay un atuendo que para mí es muy significativo, porque es una donación que yo le hice al museo y es la primer prenda de moda latinoamericana que yo coleccioné jamás. Es un traje de lana gris, la lana hecha por artesanos chamulas, de la diseñadora mexicana Carla Fernández.
es muy simbólico de que por muchos años ha habido moda súper interesante y que cuando yo compré esta prenda siempre fue con esta idea de que espero que un día esto termine en un museo porque vale la pena ser preservado, y ahora verlo en una exposición y saber que es parte de la colección de este museo que es tan importante para mí, en donde he aprendido tanto, me hace muy feliz. Hay un atuendo de Rick Owens, originario de California, pero su mamá es de Puebla, y en 2020 hizo una colección dedicada a celebrar su herencia mexicana, y entonces para mí eso es muy importante, cómo él celebra el hecho de que él es Latinx. Subrayo el hecho de que sí, muchas veces se ve a lo latino o latinoamericano como lo exótico, como lo otro, lo folclórico, lo tropical. La moda latinoamericana es súper fuerte, con una propuesta muy sólida, con un trabajo de diseño y de construcción maravilloso. América Latina y su diáspora, los Estados Unidos, son un generador de creatividad en la moda, y hemos sido una parte integral en la historia de la moda, y que esta perspectiva como, ay, lo latino está de moda, no le hacía justicia a la región. Hablando de mi historia, yo desde que era pequeñita me gustaba muchísimo la moda, ¿no? Siempre estaba viendo las revistas y siempre estaba como muy interesada en mi ropa, pero en la ropa de las demás personas y observando lo que todos se ponían. Y cuando iba a entrar a la universidad me di cuenta de que en esa época no había una licenciatura de moda en México, y entonces tuve como que cambiar de plan, y en vez de estudiar moda me fui a estudiar historia del arte, porque desde muy chica también me gustaban mucho los museos. Cuando terminé la universidad y estaba trabajando, descubrí que FIT aquí en Nueva York tiene una maestría en moda y textiles en museos. Y desde ese momento vine a FIT y he dedicado mi vida a la moda dentro de los museos. Yo trabajo en el Departamento de Servicios Educativos, entonces yo veo mi misión mostrar a las personas que la moda es parte de la cultura, que la moda es una disciplina muy compleja que está relacionada con nuestra sociedad, con quiénes somos como individuos, con nuestra expresión individual, y también es una forma de creatividad, ¿no? Es una más de las artes. El equipo de Nueva York les desea un resto de verano divertido y en familia. Los esperamos en nuestra próxima temporada con una nueva imagen y nuevas historias de la comunidad latina en la Gran Manzana. Hasta la próxima. Todos los pueblos de habla hispana del mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos tv.cuni.edu/Nueva York.